Chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con un nuevo video donde voy a contar 7 tips, 7 consejos desde mi humilde opinión de trading que les pueden ser útiles a la hora de operar. Según lo que votaron en Instagram, en la encuesta que hice el otro día, a ver qué videos querían para este fin de semana. Así que bueno, arrancamos con la temática. El primer punto que quiero indicar es no comprar porque sube. ¿Qué quiero decir con esto? Me escriben un montón por privado para decirme tal activo subió un 10% hoy, ayer subió un 12%, o de pronto viene acumulando en un par de días una suba importante. ¿Cómo lo veo? ¿Qué te parece? ¿Lo entro? ¿No le entro? Em, la cuestión es que comprar únicamente porque un activo sube suele ser una pésima idea, ¿bien? Suele darse normalmente esto en papeles bastante ilíquidos, sobre todo en Argentina, en lo que es el panel general. Y tiene una cuestión de que es que normalmente pasa que tiene un volumen, por ejemplo, así, y de pronto el volumen empieza a crecer en forma muy abrupta, queda así y luego de vuelta vuelve a bajar a zonas, a su promedio histórico, por decirlo de alguna manera. Y en tanto que la cotización del activo, por ejemplo, viene haciendo un movimiento así y de pronto hace una suba tremenda justo en el máximo del volumen, y en el máximo del volumen suele pasar de que empieza a caer. No necesariamente implica que vuelva a caer a esta zona, pero sí suele pasar que en la zona de los máximos de volumen coincide con la zona de los máximos en el precio. Entonces, no comprar únicamente porque sube. Bien, de hecho, incluso si nosotros lo pensamos dentro de una forma lógica, yo si estoy dispuesto a comprar algo, por ejemplo un producto alimenticio, no sé, un paquete de arroz, un paquete de fideos, y de pronto sube un día un 10%, sube otro día un 20%, es más probable que me vaya a otro bien a comprarlo. Bien, entonces voy a cambiar, voy a hacer lo que se llama en economía el efecto sustitución. Es muy probable que tome esa decisión. Entonces, apliquemos la misma lógica. A veces la lógica, el sentido común, pesa por sobre otras cuestiones en el trading, en las inversiones. Entonces, no comprar únicamente porque sube. Si subió y les gusta, bueno, hagan un análisis más completo. Pero ya el hecho de que acumule una suba, mientras más importante sea esa suba, puede implicar, puede implicar que las probabilidades se vayan poniendo cada vez más en nuestra contra. Y nosotros tenemos que tratar de maximizar probabilidades en nuestro favor. Así que bueno, básicamente este es un primer punto que me parece uno de los bastante importantes que hay de los 7 que menciono acá. No llenar de osciladores. Ese sería el consejo número 2. ¿Por qué digo esto? Porque veo un montón de gráficos donde entran a repetir indicadores que marcan más o menos lo mismo. Pero a su vez que a veces también pueden llegar a dar alguna señal errónea y muchas señales falsas. Hablo bastante de este tema de indicadores en un video que tienen el link, cualquier cosa arriba para verlo, donde desde mi punto de vista digo la escasa utilidad que tienen en muchas situaciones, la gran cantidad de señales falsas, sobre todo bajo los testeos que yo ya he realizado previamente. Entonces, si vamos a poner varios indicadores, usémoslos inteligentemente, mezclando indicadores de distinto tipo, no todos osciladores. No el RSI, el MACD, el estocástico, no sé, el momentum. O sea, no son buenas combinaciones. Tratemos de tener algo seguidor de tendencia, tratemos de tener algo de volumen, algo de volatilidad, un oscilador si quieren. Vayan probando, pero vayan mezclando de la forma que corresponde. No llenar por cualquier cosa, porque realmente yo me baso en gran parte en cuestiones estadísticas para operar. Trato de no dejar las cosas a la suerte, y por lo tanto he hecho un montón de testeos y de análisis y de cálculos de probabilidades, y la mayoría de los indicadores comunes y en sus parámetros comunes dan bastante malos resultados.
El tip número 3, perdón, no comprar por recomendaciones. Esto lo he mencionado en algún vivo, lo he mencionado varias veces, pero lo vuelvo a marcar acá. Siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones. Pueden ser recomendaciones, alertas, como quieran llamarlo, porque hacen un análisis desde el punto de vista de quien ofrece el servicio o quien da la recomendación, que puede ser que para él sea correcto y puede que para el mercado no. Entonces, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos por nuestra cuenta. Y de hecho vamos a aprender de esto. Si únicamente compramos por recomendaciones, va a pasar que en algún momento lo más probable es que esas recomendaciones fallen y vamos a tener malos resultados y encima no vamos a aprender nada porque no vamos a saber por qué sucedió, por qué se compró, por qué se vendió, no vamos a saber nada. Entonces, normalmente hay que tratar de tener una idea propia, un análisis propio y en base a eso operar. Y no porque alguien más lo dice. Que incluso en un ambiente bastante complicado y como yo también ya mencioné en algún vivo, por ejemplo Livermore en el libro que él tiene de Memorias de un Operador, dice mucho sobre el tema de las recomendaciones y cómo a veces en el mundo este tan especulativo, y es un libro de hace 100 años, en el mundo tan especulativo como este, muchas veces se hacen operaciones para poder tener volúmenes de salida con una intención específica. Bien, entonces tengamos ojo siempre con las recomendaciones. Tratemos de hacer nuestros propios análisis y en todo caso equivocarnos por nuestra cuenta. El tip número 4 es no sobreoperar. O también puede ser no operar porque sí. Y en algún punto tiene relación con el primer consejo que les di, que era el de no operar porque sube. O sea, yendo a esa relación, muchas veces vamos a ver que un activo sube, por ejemplo, un determinado porcentaje y eso me llama la atención y me lleva a decir, bueno, este activo ya viene subiendo acá. A ver, voy a cambiar el color porque no me gustó. Un segundo. Este activo viene subiendo un montón y yo me lo estoy perdiendo. Y voy pensando a su vez, bueno, y tengo la plata parada, entonces estoy perdiendo por la inflación. Y estoy perdiendo de tener una tasa, eventualmente, no sé, de un fondo común, de una caución, de lo que sea. Y entonces estoy perdiendo. Esa es la relación que yo hago en mi mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no perder? Operar. Yo para no perder, opero. La cuestión es que eso me lleva a malas decisiones, porque el forzarme, el obligarme a operar, siendo que no están dadas las probabilidades, las condiciones de mi sistema de trading o la forma en que yo opero de mi análisis, me llevan a entrar en cualquier cosa y por ejemplo en un activo que esté subiendo mucho. ¿Y qué es lo que va a pasar? En muchas ocasiones vamos a tener que el activo va a subir un poquito más y como ya tiene un gran subacumulado, lo lógico sería que haga una corrección. Entonces, no solo que vamos a perder contra la inflación y vamos a perder la posibilidad de haber hecho una tasa en una tasa fija para aunque sea combatir un poco con un riesgo relativamente bajo la inflación justamente, vamos a tener no solamente esa pérdida, sino una pérdida en términos nominales, por ejemplo, de este tamaño, porcentualmente. Entonces, tengamos cuidado en no operar porque sí, esperemos. Esto es como ir a pescar en algún punto. O sea, nosotros tenemos que estar atentos a la búsqueda de oportunidades. Si se pasó la oportunidad, bueno, ya vendrá otra oportunidad. Pero no operemos porque sí. Y por supuesto tener en cuenta las comisiones. El hecho de entrar y salir en un movimiento de este tipo va a hacer que tengamos un montón de operaciones de compra y de venta que quizás en términos de la operación en sí no son resultados ni muy negativos ni muy positivos, pero al agregar las comisiones pasan a ser resultados malos. Entonces, no sobreoperemos. Tratemos de tener un sistema donde tengamos un margen de acuerdo a la volatilidad que mueve el activo. Y teniendo en cuenta las zonas importantes de soportes, de stop o como nosotros lo armemos, pero tratar de no sobreoperar, no operar porque sí. Bien, este también es un consejo que lo considero bastante importante.
El consejo número 5 es conocer los riesgos y limitarlos. Nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones, esto también lo he contado alguna vez en un vivo, si no recuerdo mal. Nosotros tenemos que decidir, en primer lugar, qué vamos a comprar. En segundo lugar, vamos a decir cuándo lo vamos a comprar. Entonces, y en tercer lugar, vamos a definir con cuánto. Perdón, puse un 3, no un 5. Puse un 5, no un 3. ¿Con cuánto? Bien, la cantidad. Q, en economía Q. ¿Cuál es la cantidad? Entonces, tenemos que tomar estas tres decisiones. Estas tres decisiones están relacionadas. El qué, un poco con lo que le decía anteriormente. O sea, el no sobreoperar, el no comprar porque sí, en papeles ilíquidos, en papeles que tienen, no sé, desde lo fundamental o que son un poco consolidados. Definimos el qué. ¿Qué es lo que veo este año como posible para invertir, o en este mes, o en este trimestre, o en lo que sea? ¿En qué? Ya defino un sector, defino algo de lo que voy a buscar, y no mirar todas las acciones, todos los índices, todos los commodities. ¿Cuándo? Cuando se cumplan mis condiciones de análisis. ¿Bien? Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, cuando eventualmente si uso un indicador, si tengo un sistema de trading, me da señal, yo veo un quiebre de tendencia, lo que sea que sea mi sistema de trading, ¿cuándo? Y por último, el cuánto. Y acá es con qué porcentaje de mi capital voy a entrar. Yo tengo que tener en cuenta que si, por ejemplo, invierto un 10% de mi capital en una operación, y esa operación baja un 10%, yo voy a perder nada más que un 1% sobre el total. Entonces, definir la cantidad porcentualmente que yo voy a utilizar de mi capital y definir el stop que voy a usar, o cuánto estoy dispuesto a aceptar o promediar o lo que sea en la posición, va a definir la caída total que vaya a tener mi capital. Entonces vemos cómo el invertir un 10%, asumiendo incluso un stop del 10%, significa nada más que una caída del 1% en mi capital total. Entonces, conozcamos los riesgos, conozcamos el riesgo y el beneficio. Tenemos que tener muy claro la relación entre el riesgo y el beneficio de cada operación. No me sirve de nada hacer 50 operaciones que me den un beneficio muy chico si sé que eventualmente en una operación voy a perder todo y más. Entonces, conocer bien la relación entre el riesgo y los beneficios, conocer bien cuánto voy a perder en el escenario más negativo posible, porque normalmente suele pasar, y también me escriben mucho, diciéndome o pensando en cuánto eventualmente podrían llegar a ganar. Pero esto es renta variable. También pueden llegar a perder. De hecho, lo más probable es que en alguna ocasión van a perder. Entonces, tienen que conocer cuál es el riesgo de esa situación. Por eso, todo esto como que se va combinando y va armando todos estos consejos una sola cosa, ¿no? Entonces, vemos cómo se relaciona el qué, el cuándo con los indicadores, el qué con lo primero que decía, el no sobreoperar, el no operar únicamente cuando sube. Y ahora ya llegamos a la parte de riesgos. Entonces, ¿qué porcentaje de mi capital voy a utilizar? ¿Y por qué voy a usar ese porcentaje? Porque yo tengo una esperanza promedio de ganancia respecto de la pérdida según mi sistema de 2 o 3 veces. Entonces, en base a eso voy a establecer un determinado porcentaje de capital, porque la caída máxima que tiene mi sistema es de un determinado porcentaje. Entonces digo, bueno, yo no quiero tolerar una caída tan grande, entonces voy a poner menos porcentualmente en cada operación. O sea, hay un montón de combinaciones posibles, pero no hay que dejarlo al azar, y siempre hay que conocer los riesgos, limitarlos y también conocer los beneficios, y no quedarse clavado, por decirlo de alguna manera, esperando cada vez que suba más y más y más. También hay que saber gestionar esa posición de la manera en que en algún punto digo, bueno, voy cerrando, por ejemplo, algunas posiciones porcentualmente, y voy tomando algo de ganancias. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones, en los riesgos para la baja, en cuanto a lo que puedo perder, y en los beneficios. Bien. También relacionado con los riesgos, el consejo número 6, diversificar correctamente. Y diversificar correctamente no significa comprar 8 acciones.
10 acciones. Bien, hay de hecho un gráfico donde acá se pone la cantidad de acciones que uno tiene y cómo se disminuye el riesgo. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una sola acción, el riesgo es bastante alto. Pero en la medida que vamos agregando más acciones, llega un momento en que el riesgo ya se aplana. Entonces no tiene sentido tener 100 acciones distintas. Pero no solamente deben ser una determinada cantidad de acciones, supongamos 10. Supongamos que en 10 más o menos tengo yo un número relativamente interesante. Esas 10 acciones o índices, lo que sea, las 10 cuestiones de inversión tienen que tener una relación entre sí que tenga lógica. Porque si yo compro 10 acciones de bancos de Estados Unidos, o sea, cuando haya una crisis le va a afectar a todo de la misma manera. Entonces no hay una relación. No es que yo tengo una diversificación correcta. Es casi lo mismo que tener una sola acción. Es muy poca la diferencia. Entonces yo tengo que tener distintas acciones de distintos países, de distintos sectores, incluso de distintos bienes. O sea, puedo tener un índice, puedo tener un ETF no sé, de un commodity o de varios commodities. Puedo tener bienes físicos, un inmueble. Puedo tener liquidez en alguna parte de mi cartera. O sea, son un montón de cuestiones a la hora de tener en cuenta y diversificar. No es únicamente comprar muchas acciones porque sí. Bien, es saber por qué compro esas acciones, cuántas compro y cuál es la relación que tienen entre ellas. Si una sube, la otra va a bajar. Si una baja, la otra va a subir. O sea, ¿me van a compensar en algún punto el total de la cartera o no? Bien, hay una teoría muy grande sobre esto, sobre la diversificación, hay varias teorías en realidad, pero tenemos que mínimamente tener en cuenta que hay muchos conceptos, muchas posibilidades de inversión. Entonces, no es únicamente comprar las acciones. Hay muchas formas de diversificar y también de disminuir el riesgo a través, por ejemplo, de derivados u otras cuestiones. Pero bueno, en este caso es diversificar. Y vamos a ir al último consejo de este video, que se alargó bastante al final. Lamento que siempre terminen siendo videos relativamente largos, pero por ahí empiezo a desarrollar un tema y me viene a la mente otro tema, entonces aprovecho para engancharlo y combinarlo. El número 7, y que también está relacionado con todos los otros y es muy importante, es tener un plan de trading. Yo hice un video de cómo yo, por ejemplo, gestiono una posición. Está arriba a la derecha, pueden hacer clic para ver ese video. ¿Y cuál es la cuestión de tener un plan de trading? Es un poco unir todo lo que habíamos visto antes. O sea, yo voy a definir qué cosas voy a operar. Bien, yo voy a definir qué voy a operar. Yo voy a definir cuál es mi sistema de trading. Yo voy a definir cuáles son mis stop, mis take profit. Bien, la zona del stop, el take profit. Voy a ir definiendo varias cuestiones. Voy a definir dentro del qué también en cuántos activos voy a entrar y con qué porcentaje en cada uno. Entonces, todo lo que vimos antes de cómo armar o por qué no comprar o por qué comprar, o sea, el sistema de trading en sí viene acá. O sea, el no comprar porque sube un porcentaje, el no sobreoperar, bien, todo eso entra dentro del sistema de trading. Después tengo que tener en cuenta el take profit y el stop loss para saber los beneficios. Entonces yo puedo tener un sistema y calcular estadísticamente cuál es la zona máxima o la zona donde más probabilidad tengo de que haya un beneficio. Entonces yo digo, bueno, si gana por ejemplo un 20%, ya estoy en una zona donde normalmente se suele dar vuelta, en un 30%, depende, analizaré el activo. Entonces voy a poner un take profit ahí, por ejemplo. Y el stop loss también, según la volatilidad o el movimiento. Entonces yo tengo que definir todo esto. Pero por sobre todo, hacerle caso al plan. Bien, porque un montón de veces también me pasa, incluso con alumnos o en general que me escriben también, muy convencidos de una cartera que ya tienen armada. Y pasa pocos días y el mercado se pone en contra de esa cartera y quieren cerrar. Sin un sentido lógico, sin un fundamento. Porque si yo establecí un stop
y establecí una zona de toma de ganancias, establecí cuáles son mis activos, conozco cuál va a ser la caída máxima que va a tener el total de mi capital. O sea, yo conozco básicamente todos los datos estos. Yo estoy preparado para el escenario donde es más negativo y puedo perder un determinado porcentaje. Pero estaba dentro de mi escenario. Entonces, lo único que tengo que hacer es sostenerlo. Entonces, decir, bueno, pasó esto, bueno, estaba dentro de lo previsto. Y si no estaba dentro de lo previsto, será en todo caso cerrar, digamos. O sea, pero siempre debería estar de lo previsto. O sea, si yo digo, si baja hasta un 10%, me mantengo. Bueno, bajo un 11%, cierro. O sea, está bien, es imprevisto porque bajó más de lo que yo esperaba, pero mi posición sería la de cerrar la posición. Entonces, ya establecí las reglas. Entonces hay que hacerle caso a esas reglas. Si realmente con un movimiento muy chico van a entrar en dudas de todo lo que pasa con respecto al sistema o a la cartera que armaron, bueno, hay algo que está mal, evidentemente. No estaban convencidos en la operación, no tienen el plan correctamente armado. Pero bueno, de todas formas todo se aprende. Entonces por eso también le decía, no sigan recomendaciones de los otros, hagan su propia cartera, hagan sus operaciones, conozcan los riesgos y aprendan en base a ello. Bien, bueno, hasta acá dejo este video para no extenderme de más. Muchas gracias a todos siempre. Ya son más de 12.000 los seguidores en Instagram, así que les agradezco mucho. Los invito a que cualquier duda pueden escribirme por Instagram, pueden escribir acá, que comenten el video. Y si les gustan estos videos, también los invito a que se suscriban al canal para poder seguir viéndolos y que les notifiquen cada vez que subo uno nuevo, que últimamente estoy trabajando en varios temas para ir subiendo. Así que bueno, espero que les sirva, les haya sido útil y hasta la próxima.